Este momento, hermanos, este tiempo es para escuchar y recibir la palabra del Señor, y quiero pedirles que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 3, lo vamos a leer. Cuando tenga el texto se pone de pie y así yo sé que ya están listos para escuchar la palabra del Señor. Lo leemos, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Quiero que leamos esta última parte, el versículo 10 dice: ven por tanto, todos juntos leámoslo. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo quiero que leamos esta parte por última vez. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pueden sentarse. El título de la predicación es el llamado a liderar. Todos juntos repitámoslo: el llamado a liderar. Un poco más fuerte: el llamado a liderar. Bien, podemos ponerle el llamado a servir, el llamado a trabajar en la obra del Señor, puede ser también el llamado a pastorear, pero le vamos a poner el llamado a liderar. Repitámoslo por última vez: el llamado a liderar. Bueno, quiero contarles que, como muchos de ustedes, yo fui elegido para servir a Dios. Y me refiero a ese servicio que uno tiene que darle o hacer a tiempo completo en la obra del Señor. Les dije, fui elegido. Como muchos de ustedes, algunos de ustedes de repente no lo saben, otros sí lo saben, pero no hayan la forma de dedicarse a hacerlo. Pues por esa razón yo voy a compartir o estoy compartiendo esta palabra. ¿Por qué les digo que fui elegido para servir al Señor? Elegido para servirle. Quiero contarles, y esto lo hago para poder ilustrar
y para poder darles a conocer que fui elegido para servir al Señor, como muchos lo han sido y como muchos de ustedes lo son. Lo que quiero es motivarlos para que se animen, se atrevan y acepten el llamado del Señor. Pues mi mamá me cuenta que cuando yo nací, la comadrona, que era una mujer ya grande de edad, una anciana, yo la conocí, debido a que mi papá era carpintero, en el momento que yo nazco y ella me tiene en sus manos, ella dice: ya nació el que va a hacer mi caja cuando yo me muera. Y yo entiendo que la señora comadrona me estaba viendo, porque yo no nací en el hospital, me estaba viendo a mí como un carpintero, y ya me estaba viendo a pesar de que tenía tal vez segundos o un minuto de haber nacido, y me estaba viendo ya con mis herramientas de carpintero. Dentro de esas herramientas pueden estar el serrucho, el cepillo, el martillo, pueden haber también algunos materiales como la madera, herramientas como la lija, como el formón, y la señora me miraba como un carpintero. Pero mi mamá me cuenta que cuando ella escucha que ella dice: ya nació el que va a ser mi caja cuando yo me muera, es un varón, entonces ella se atrevió a decir esto, y le dijo: Señor, levantó sus manos al cielo, y ella dijo: Señor, yo no te he servido, y te doy gracias por este hijo varón que me has dado, y te pido que pongas en él, yo creo que eso es un atrevimiento, pero valió la pena, te pido que pongas en él del espíritu que pusiste en Elías, en Eliseo, en Josué, en Moisés, en Jeremías, en Ezequiel, en Pablo, en Timoteo, en Juan el Bautista y en todos aquellos hombres que te han servido. Y hermanos, realmente creo que fue Dios quien puso en el corazón de ella hacer esa petición y esa oración, porque realmente lo que ella deseaba era que yo le sirviera al Señor a tiempo completo, y es lo que he hecho la mayor parte de mi vida. Pues quiero contarles también que cuando crecí, lo que menos quería hacer yo en la vida era pastor. Por muchas razones tenía mis argumentos para no aceptar serlo. Sin embargo, el Señor ya me había elegido, y yo sé que a muchos de ustedes el Señor los ha elegido, no importa la edad, porque cuando el Señor, sin importar la edad, porque cuando el Señor llamó a Moisés, él no tenía 15 años, tampoco tenía 20, se sabe que tenía 80 años de edad. Y muchos de ustedes les decía que posiblemente están sintiendo ese llamado a servir al Señor. Algunos de los que nos van a ver por los medios por los que se están transmitiendo también han sentido o saben o creen que han sido elegidos por el Señor a servirle. Pues mis hermanos, cuando el Señor elige a alguien para servirle, lo llama. Y en esta noche vamos a ver algunos de los requisitos que Dios espera que llenen aquellos que han sido elegidos para servirle, para poder llamarlos, hacer ese llamado y decirles: te he escogido para hacer tal cosa. En toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos muchos casos de hombres y mujeres que habían sido elegidos para servir al Señor, pero que en su momento Él los llamó, pero antes de ello, estos tuvieron que llenar algunos requisitos.
Y quiero esta noche, mis hermanos, que veamos esos requisitos y de repente alguno de ustedes pues no los ha llenado, pero que sí es necesario que lo hagan para poder servir al Señor. Fueron elegidos, pero hay requisitos para recibir ese llamamiento, ese llamado. El primer requisito, mis hermanos, lo encontramos en el versículo 1 y lo vamos a leer. Dice el texto: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Repitamos todos juntos la frase que dice: apacentando Moisés las ovejas. Todos juntos: apacentando Moisés las ovejas. Primer requisito para ser llamado por Dios es estar acostumbrado a trabajar. Repítalo conmigo: estar acostumbrado a trabajar. O en otras palabras, yo creo que es mejor ser un buen trabajador. Y repítalo conmigo: ser un buen trabajador. Otra vez: ser un buen trabajador. Porque cuando dice el texto que Moisés estaba apacentando las ovejas, lo que nos está diciendo era que Moisés estaba trabajando. No era un ocioso, no era una persona desocupada, no era un haragán, no era una persona que se mantenía sin hacer nada. Entonces, el primer requisito es... ¿Cuál es el primer requisito? Se los pregunto. Ser un buen trabajador. Bueno, yo quiero contarles, yo les dije que había sido elegido para servir a Dios, para dedicarme a la obra del Señor, pero se necesitó ese llamamiento. Pero para poder ser llamado, tuve que llenar ese requisito. A diferencia de muchos jóvenes de nuestros días, y de repente, o posiblemente esos días, a mí me mantuvieron ocupado realizando actividades desde los 7 años. Yo recuerdo que antes de irme a la escuela tenía que haber realizado algunas actividades antes de irme a estudiar. Entonces, ¿cómo qué actividades? Yo 7 años, 8 años, 9 años, ¿cómo qué actividades? Que a estas actividades o estas ocupaciones son domésticas, le llaman domésticas. Yo recuerdo que tenía que dejar barrido un gran patio, hacía cosas que en el lugar donde crecí no lo hacían los varones, ahora sí, pero en ese tiempo no. Y dentro de las cosas que me tocaba hacer, por ejemplo, recuerdo que una de las cosas que me tocaba hacer, estando yo viviendo con mis tías que eran de mi misma edad, me mandaban al molino. Aquí lo puedo ilustrar a través de esto, ¿verdad? Me mandaban a hacer masa, llaman algunos, al molino, y tenía que ir antes de irme a la escuela. Entonces recuerdo que como en ese lugar los hombres no realizaban esta actividad, y cuando me iba al molino, pues las señoras decían: pobrecito este niño, pobrecito, porque cómo es que lo mandan a moler a él siendo varón. Mira, vení, te voy a ayudar. Pero el baño, no sé cómo le llaman ustedes, iba lleno, y las señoras venían y: a ver, te voy a ayudar. Pero ya cuando me lo entregaban, no me lo entregaban lleno, si me lo entregaban ya le habían agarrado un poco de masa. Pues lo que quiero es decirles que me mantuvieron ocupado. Y eso de mantenerme ocupado hizo que yo me acostumbrara a trabajar, a no vivir desocupado.
De manera que yo no podía estar sin trabajar. Recuerdo que cuando tenía 15 años nos trasladamos a otro lugar y yo quería estar trabajando en un lugar. No lo hacía por hambre porque teníamos comida, yo lo que quería era trabajar. No lo hacía por dinero porque lo que menos yo pensaba era en el dinero. Pero ahora entiendo que era Dios el que formó en mí esa mentalidad de vivir ocupado. Entonces recuerdo que el trabajo, uno de los trabajos que hice, no quería estar desocupado, yo quería estar trabajando. Entonces fui a un aserradero y le dije al encargado del aserradero, mira, yo necesito trabajar. Pero no era porque yo estuviera pensando en dinero y tampoco que estuviera pensando en la comida. El problema de mucha gente es que trabaja por hambre y entonces no producen. Y son personas que tienen el problema de que cuando le dicen que hagan hagan lo que les dijeron que tenían que hacer en el momento de ser contratados, se molestan, se enojan y les cae mal. Entonces, yo no fui a trabajar porque necesitara comida o porque quisiera dinero, no estaba pensando eso. Yo lo que quería era no estar desocupado. Entonces me dice el encargado del aserradero, mira, me dijo, hay un trabajo, pero no sé si lo querés hacer. Yo lo que quería era estar ocupado. A ver, le dije, ¿qué trabajo es? Fíjate que en la montaña, me dijo, están todos los hombres que trabajan con maquinaria pesada. Están trabajando las máquinas, jalando trozas, y son 80 hombres. Y el único trabajo que tengo para vos, me dijo, es que vayas a moler para que ellos tengan comida, tortillas. Y yo le dije, y él me dijo, solo que son 80 hombres, me dijo. Pero como yo quería yo quería trabajar, entonces le dije, yo voy. Pero tenés que levantarte a la 1 de la mañana porque a las 2 de la mañana tenés que empezar a trabajar. Yo voy. Pero mira, tenés que moler para los 3 tiempos. Y yo le dije, yo voy. Y me fui a la montaña. A la 1 de la mañana, ahí no había molinos de motor. Eso fue en el año 1980. Entonces le dije, yo me voy. Y se molía el maíz con unos molinos así de manilleta. Entonces yo tenía que empezar a las 2 de la mañana a hacer esto, mire hermanos, a moler. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. A las 5:30 empezaban a llegar los 80 hombres a comer. Yo llevaba más de 3 horas dándole, trabajando, más de 3 horas. Y ellos llegaban y de un solo se bajaban todas las tortillas. Seguía dándole, paraba a las 8, desayunaba, a las 9 empezaba otra vez, 9, 10, 11, 12, a las 12:30 empezaban a llegar, de un solo se bajaban las tortillas. Yo seguía hasta la 1 y de ahí empezaba otra vez a las 2 de la tarde para las 5 y 6. Por eso si ustedes me tocan aquí todavía tengo algo duro, ¿verdad? Ajá. Pues lo que quiero contarles es que yo no me acostumbré a vivir desocupado. Por eso cuando miro a los muchachos sin hacer nada, de veras que uno dice, bueno, estos son carga para sus papás, son carga para el país, son carga porque esta gente desocupada es la que está esperando conseguir las cosas sin esforzarse. Y hermanos, valió la pena mantenerme ocupado, porque luego que ingresé a servir al Señor, hermanos, yo no paso desocupado. Ingresé jovencito a servir al Señor, muy jovencito. Y los compañeros me dicen que yo mantengo una frase y esa frase la sigo pronunciando sin darme cuenta.
Y es que la frase que yo digo es, ya es tarde. Entonces por eso cuando algunos me dicen, recuerdan que algunos pastores que me visitaron cuando vine a Panajachel, ellos recuerdan que yo me levantaba a las 4:30, pero fue porque crecí ocupado, levantándome temprano. Todos los trabajos que tuve fueron mínimo, o sea, el tiempo, el mínimo del tiempo fue de 12 horas. Empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, en todo lugar donde estuve. Yo nunca tuve un trabajo de 8 horas, de 6 a 6. Eso significaba que tenía que levantarme a las 5 de la mañana, a lo más tarde. Entonces yo veo a algunos muchachos ahora que tienen que entrar a las 8 de la mañana a trabajar y todavía llegan con los ojos hinchados, sin bañarse. Entonces, ¿qué ganas van a tener de trabajar? Y quieren salir temprano. Esos no sirven para la obra del Señor. No sirven para la obra de Dios. Porque cuando se trata de trabajar en la obra de Dios, oiga bien, dice obra, obrero, obra, trabajo. Y por eso un requisito para poder dedicarse o servir o estar en la obra del Señor es ser un buen trabajador. En la obra del Señor no funcionan los haraganes. En la obra del Señor no pueden estar los ociosos, porque se habla de trabajo. Ahora que fundamos la Escuela de Misiones, cuando me dediqué a promocionarla, llegaba a las reuniones de pastores y les decía, la Escuela de Misiones abre sus puertas para todos los jóvenes y señoritas que sientan que tienen el llamado de Dios y que están dispuestos a servir a tiempo completo, porque queremos establecer iglesias del Príncipe de Paz en los lugares donde no hay aquí en Guatemala, y ellos van para recibir un entrenamiento durante un mes, posiblemente después van a ser 2 o 3 meses, pero ahorita es un mes, y luego se van a un campo para dedicarse a iniciar una obra. Los pastores inmediatamente, casi en todos los lugares a donde fui, a las reuniones de pastores, alguien decía, los jóvenes no pueden. ¿Y por qué? Porque ellos trabajan y estudian. Mi respuesta y la respuesta que le di, que les daba yo inmediatamente, que Dios la puso en mis labios, era: esa es la gente que Dios necesita en su obra. Que trabajen y estudien, que estén acostumbrados a producir, que estén acostumbrados a laborar, a trabajar, y que estudien para estar preparados, porque sí es necesario el conocimiento. Y gracias a Dios no les hice caso, y en la primera promoción fue de 39 jóvenes, y ahorita el 3 de enero de nuevo trabajamos con la segunda promoción, y yo creo que de aquí de nuestra iglesia va a ir más alguno, porque es una meta que tengo. Entonces, hermanos, es el primer requisito. Repita conmigo esto: en la obra del Señor se necesitan buenos trabajadores. Y yo le doy gracias a Dios porque aprendí a estar, o sea, me mantuvieron ocupado, y para mí el trabajo fue como un vicio, no sé cómo llamarle, que yo no puedo vivir desocupado, porque ya estando ahora que estoy, ya por muchos años sirviendo al Señor, hermanos, yo no tengo un horario. Si ustedes no lo saben, pero mientras ustedes están durmiendo, a las 2 de la mañana ya estoy bañándome, y a veces estoy regresando a las 2, 3 de la mañana, y cuando estoy en la casa, dedicado a trabajar las predicaciones que vengo a dar aquí, y no me mantengo desocupado. Pues en el caso de Moisés, a Moisés el Señor lo llama, mis hermanos, cuando él está ocupado. ¿Qué estaba haciendo? Dice, estaba apacentando ovejas. Era uno de los trabajos que se hacía en ese tiempo
Él estaba cuidando las ovejas, llevando las ovejas a donde había pasto para que estuvieran saludables, bien alimentadas. Él estaba trabajando. Entonces es el primer requisito para poder ingresar, o es el primer requisito para poder ser llamado por el Señor. Amén. ¿Quedó claro este punto? ¿Cuál es el primer requisito, hermano Tomás? ¿Cómo? ¿Quién me dice el requisito? Ser un buen trabajador. Repítalo conmigo. Ser un buen trabajador. Hay una tarea grande que realizar. Y solo los que son buenos para trabajar van a ser buenos para realizar esa tarea. Vamos a ir al segundo requisito. Vamos a hablar de 3 requisitos nada más. En el versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Todos juntos repitamos esta última parte. Y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Más fuerte. Segundo requisito para ser llamado a servir a Dios. Vamos con el segundo requisito. Y es acercarse a la presencia de Dios. Todos juntos. Acercarse a la presencia de Dios. A Horeb se le llamaba el monte de Dios. Y Moisés, sin saber, se acerca a ese monte, en donde tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Entonces, hermanos, para poder recibir ese llamado, bueno, él llega a Horeb, el monte de Dios, para poder recibir el llamado de Dios, a servirle, a liderar, a pastorear, para poder recibir ese llamado, hay que estar en la presencia de Dios. Repita conmigo la frase: estar en la presencia de Dios. Todos juntos: estar en la presencia de Dios. Moisés va para el desierto y va caminando y llega hasta Horeb, el monte de Dios. De ahí fue donde Dios le habló. Ahí fue donde Dios lo comisionó. Ahí fue donde Dios le dijo que había un propósito para su vida. Fue en el monte de Dios que Él le dijo que había un trabajo para Él, había una tarea que realizar, había algo que hacer en su obra, estando Él en la presencia del Señor. Usted siente que es llamado de Dios, usted siente que fue elegido por el Señor. Tiene que estar en la presencia del Señor, acercarse a la presencia de Dios, vivir en la presencia del Señor, permanecer en la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios. ¿Cómo fue que Dios ya me llamó? Porque yo estaba en la presencia del Señor, en su presencia. Les pregunto, ¿cuántos aman la presencia de Dios? Qué rico se siente estar en la presencia de nuestro Dios, cerca de Dios. Y muchos de ustedes anhelan, la desean, ser hermanos de esta iglesia que a las 2, 3 de la mañana están orando, están hablando con Dios, están en su presencia, están adorándole, porque sé que varios de ustedes que buscan la presencia de Dios, se acercan a la presencia del Señor, no lo hacen solo cuando tienen una necesidad, no lo hacen solo cuando tienen una petición, sino lo hacen porque desean estar delante de Él, desean adorarle. ¿Está claro este asunto? Amén. Si usted siente que es llamado de Dios, no falte nunca a un culto. Yo asistía a la casa del Señor y cada día, cada vez que asistía cuando uno asiste a la casa de Dios, a los cultos de adoración, hermanos, uno se deleita, se fortalece y es ahí donde Dios hace ese llamado. Entonces no falte a los cultos. Aquí siempre va a estar abierto el templo, llueva, haya aire,
allá, aquí siempre, nunca nosotros cerramos el templo. Por ejemplo, el 24 va a caer domingo, el 31 va a caer domingo, aquí siempre va a haber va a haber culto, siempre va a haber. En una ocasión me encontré con una ancianita en un mototaxi y me dijo: pastor, ¿hubo culto en tu iglesia el domingo? Sí, le dije. ¿Por qué? En la mía no hubo, me dijo. ¿Y qué pasó?, le dije. El culto es a las 4, me dijo. Yo llegué a las 4 menos cuarto, estuve en la puerta, la lluvia estaba fuerte y estaba lloviendo muy fuerte, y ahí estuve esperando hasta las 5:30. No llegó ni el pastor y me fui. Y cuando encontré al pastor el día lunes, le pregunté: hermano, ¿y por qué no hubo culto el domingo? Es que estaba lloviendo. Y yo le dije: con nosotros el templo no se cierra por nada, porque siempre va a haber alguien que va a desear de la presencia de Dios. Un pastor le dijo a otro pastor: por uno que llegue al templo, hace culto, porque si ese llega es porque tiene hambre. Amén. Si nosotros no cerramos el templo por nada, por nada. ¿Cuántos se alegran por eso? Especialmente ahora que sabemos que es que para recibir el llamado de Dios hay que estar en su presencia. Amén. Así es que el domingo, aunque es 24, el otro domingo 31, aquí siempre va a haber culto, va a haber adoración a Dios, va a haber, el templo va a estar abierto. Bueno, entonces, primer requisito, ser un buen trabajador. Repitámoslo: ser un buen trabajador. Segundo requisito, estar en la presencia de Dios. ¿Cómo puede estar en la presencia de Dios? Cuando está orando, cuando le está adorando, cuando está en su casa. Amén. Así como estamos ahorita, venimos porque queríamos estar en su presencia. Amén. Hasta hay cantos muy lindos que hablan de la presencia del Señor. Me acuerdo de uno que dice: en su presencia solo. ¿Cómo es, hermano? En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré. Amén. En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré. Y cuando alguien quiere estar y desea estar en la presencia de Dios, es cuando Él, si este ha sido elegido, lo llama. En Oreb estaba Moisés, en el monte de Dios estaba cuando Él lo llamó. Ese es el segundo requisito. Tercer requisito. ¿Vamos bien ahí, hermanos? Tercer requisito. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Tercer requisito: tener una experiencia sobrenatural con Dios. Repítalo conmigo: tener una experiencia sobrenatural con Dios. Casi en todos los casos que aparecen registrados en la Biblia de un llamamiento, sucedió algo sobrenatural. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Isaías, de Jeremías? Y hay más alguna experiencia. Yo quiero contarles esto, mis queridos hermanos. Yo estaba ya sirviendo al Señor y estaba dedicado a su obra, pero el problema mío era que no podía predicar. Y sucedió, mis hermanos, les cuento esto.
bueno, yo crecí en Petén, y sucedió que me eligieron para ser presidente distrital de jóvenes a nivel distrital. Eran varias iglesias las que un distrito abarcaba varias iglesias, y eso significaba ir a predicar a todas estas iglesias. Entonces, cuando yo llegaba a una reunión, los pastores decían: hermano Alberto, quiero que vaya a predicar a la iglesia, y otro: para hermano Alberto, y yo me comprometí. Bueno, aunque no me quisiera comprometer, era parte de mi responsabilidad. Había que ir a predicarle a los jóvenes, pero los pastores querían que también uno fuera a predicar a sus congregaciones, pero yo no podía predicar. Y sucedió, hermanos, voy a tratar de resumir esto. Sucedió que sucedía esto, que como en Petén en ese tiempo las camionetas llegaban tarde y solo una entraba a cada lugar, debido al mal camino, especialmente en el tiempo de invierno, debido a que se descomponían por las carreteras que no eran asfaltadas, sino eran muy malas. Entonces yo siempre llegaba a medio culto, o a veces ya hasta estaba terminando el culto cuando yo llegaba al lugar donde tenía que predicar, pero yo no podía predicar. Era jovencito, tenía 16, 17 y 18 años. Pero en una de esas, un pastor me dijo: quiero que vaya a predicar a la iglesia el 24 de diciembre. Fue en Libertad, Petén. Entonces vengo yo y le dije: bueno, está bien, pero en Libertad era un lugar más accesible, con más facilidad de llegar, pero busqué la forma de llegar cuando el pastor ya estaba predicando. El templo se encontraba ubicado en la orilla, en ese tiempo. Ahorita está en el puro centro, es un templo muy grande. Pues yo llego cuando el pastor ya está predicando, hermano Pedro Can, y yo dije: bueno, ya me salvé. Pues él viene y termina de predicar. Era 24 de diciembre. Cuando termina de predicar dice: hermanos, yo no iba a predicar. El que iba a predicar era el hermano Alberto Ruiz. Pero como no pudo venir a tiempo, algún atraso tuvo. Pero bueno, qué bueno que hasta aquí, dijo. Solo terminamos este culto, y luego en el segundo culto él va a compartir la palabra. Yo me puse bastante nervioso y no hallaba qué hacer, quería salir corriendo. Y hermanos, termina el culto, refaccionan y empieza el otro culto a las 11 de la noche. Me están cediendo el espacio para predicar. Dice: bueno, vamos a escuchar la palabra y el tiempo para el hermano Alberto Ruiz. Yo no sabía predicar, no podía predicar, y solo les dije: hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, pueden saludarlos en tal parte, a saber qué texto era. Pero cuando yo abro mi Biblia, entonces en ese culto, no sé por qué los niños, la iglesia estaba organizada de esta manera. Primero estaban los niños aquí adelante, los jóvenes atrás, las mujeres y por último los varones. Entonces cuando yo abro mi Biblia, veo que los niños empiezan a señalar el púlpito. En el púlpito había un mantel azul, y los niños empiezan a señalar el púlpito directamente en la parte de enfrente donde está el mantel, y yo no les hice caso, porque bueno, los niños se distraen. Pero de repente también vi que las mujeres están viendo el púlpito, y los jóvenes, primero los niños, luego los jóvenes están señalando el púlpito. También dije: los jóvenes se distraen. Pero de repente vi que ya no solo eran los niños, no solo eran los jóvenes,
sino también eran las mujeres. Entonces ya le puse atención. Yo no he leído la Biblia, no he empezado a predicar, es más, no podía predicar. Y me puse a pensar que como el templo estaba en la orilla del pueblo, había monte alrededor, y como las paredes no eran como las de ahora, sino eran paredes donde así de palos, donde entraba, o entraba el aire, entraba el sol, entraba. Entonces yo dije, algún alacrán ha de estar caminando ahí. Entonces ya los niños están viendo al púlpito, luego los jóvenes, ahora las mujeres, cuando miro que de repente los varones están señalando el púlpito. Ya nadie me estaba poniendo atención a mí. Cuando los varones están señalando el púlpito, el mantel azul, entonces todos cayeron de rodillas, llorando, hablando en lenguas, profetizando, todos, los niños, las mujeres. Era un quebrantamiento. El Espíritu Santo se derramó, hermanos, sobre todos. Y cuando yo miro que todos están ahí llorando, quebrantados, hablando lenguas, yo lo que hice fue arrodillarme. Eran las 11 de la noche. Esa gente se empezó a levantar hasta la 1:30, más de 2 horas. Se fue levantando uno por uno y se sentaron. Y yo dije, gracias Espíritu Santo, porque me libraste de predicar. Cuando termina el culto me llama el pastor y los líderes de la iglesia, los diáconos, aparte me dijeron, prepárese, porque Dios lo va a usar poderosamente. Usted ha sido llamado a predicar en toda Guatemala, me dijeron. Y yo dije, pero ¿cómo voy a ir a predicar a toda Guatemala? Si no puedo. A los 15 días, un pastor, esa historia se las cuento otro día por el tiempo. A los 15 días, un pastor me manda a predicar a una campaña donde él no podía ir. En esa primera campaña solo prediqué como 10, 15 minutos. Primera noche se convirtieron 2 personas. Segunda noche se convirtieron 19 personas. Y de ahí, hasta hoy, no he parado de predicar en toda Guatemala y fuera de Guatemala. Entonces el Señor, hermanos, en esa ocasión confirmó mi llamado a través de algo sobrenatural, por medio de una visión, y no he parado de predicar. Pues en el caso de Moisés, mis hermanos, el caso de Moisés es a través de una visión. Algo sobrenatural pasó ahí. ¿Qué sucedió ahí? Una zarza. Yo conocí una clase de zarza, que la zarza, especialmente cuando es época, cuando es verano, cuando no llueve, un fosforazo y en menos de 2 minutos se consume, se quema, se quedan solo las cenizas. Y es posible que Moisés sabía eso, conocía eso, y por eso cuando ve que hay una llama sobre la zarza y arde, y arde, y arde, y pasa 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, y él ve que no se apaga. Entonces él dijo, voy a ir a ver si es una zarza que está ardiendo y por qué no se consume. Dice el texto en el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Pues solo cuando uno está en la presencia del Señor, también puede tener esas experiencias. Y aquí en la iglesia hemos visto muchas cosas lindas. Amén. Vamos a ver, ya que tenemos unos minutos, vamos a ver un cuarto requisito. Versículo 4. Dice en el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Cómo le respondió Moisés, mis queridos hermanos? Otra vez. Cuarto requisito, ponerse a las órdenes de Dios. Repítalo conmigo, ponerse a las órdenes de Dios.
Cuando Moisés le dice, heme aquí, yo tengo idea que le dijo, estoy a tus órdenes, Señor. Manda, Señor. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, aquí estoy. Estar a las órdenes de Dios. Amén. Yo me puse a las órdenes del Señor. Le dije, Señor, yo te quiero servir. ¿Quiere ver usted si Dios lo ha llamado? Póngase a las órdenes de Dios. Nosotros el día de hoy estábamos trabajando la planificación, no solo para el año 2018, no solo para el 2018, para 10 años. Y hermanos, ahí estamos viendo que hay varias áreas en donde usted puede servir, en donde usted puede participar, en donde usted puede involucrarse. No sé cuántos de ustedes, hermanos, que no han estado haciendo nada este año, le han dicho, Señor, el otro año sí te voy a servir. Habrá alguno, aunque sea. Yo vengo sirviéndole al Señor, pero estoy esperando el 2018 con el ánimo y el deseo de servir a Dios. ¿Por qué? Creo que el día domingo leímos el texto de Juan 12:26. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Lo leímos el domingo, ¿verdad, hermanos? Repítalo conmigo, si alguno me sirve, sígame. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien no le está sirviendo, no le puede seguir. Es que todos fuimos llamados a servir al Señor, todos. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel a través de Moisés de Egipto, ¿para qué era? Para servir a Dios. Y luego Moisés escribe en Éxodo, dice, a Jehová tu Dios serviréis. Y luego dice, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Cuántos quieren bendición? Servir a Dios trae bendición. Y si no, lea mi hermano, lea Deuteronomio capítulo 28 del 15 en adelante, y se dará cuenta. Por eso a los creyentes se nos llama siervos de Dios. ¿A quién servimos, hermanos? ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? A Dios. Para eso fuimos llamados. Ponerse a las órdenes de Dios. ¿Cuántos están a las órdenes de Dios? Aunque sea una mano, dije que quería ver levantada. ¿Cuántos están a las órdenes de Dios? Yo estoy viendo quiénes son. Ajá. Servir a Dios es un privilegio. Repítalo conmigo. Servir a Dios es un privilegio. Es un privilegio. Servir a Dios es un privilegio. Quien sirve a Dios lo hace porque hay agradecimiento en Él. ¿Cómo le demuestra usted a Dios que está agradecido? En el Salmo 100, el título que tiene el Salmo 100, en el Salmo 100, habla del servicio. Y ahí mismo dice, servir a Jehová con alegría. Repítalo conmigo, servir a Jehová con alegría. Entonces alguien dirá, yo por eso no le estoy sirviendo, porque no me gusta. Entonces no le está siguiendo. Ajá. Ahí vamos a ir dándole a conocer las áreas de servicio que hay. Hay varias áreas donde hay que servir. Le menciono alguna. Está el área de protocolo, la comisión de protocolo. Esa comisión ha funcionado en nuestra iglesia y ha hecho que muchas personas se queden en nuestra iglesia. Es atender bien a las personas que vienen por primera vez. Hay varias áreas. O sea, usted no puede estar desocupado. En nuestra iglesia, si usted está desocupado, es porque quiere. Es porque es indiferente al servicio a Dios y al mismo Dios. Pero aquí hay áreas, o hay un espacio. Nosotros somos una iglesia donde el cupo no es limitado, mis hermanos. Aquí el cupo no es limitado. En algunas iglesias nombran 7 diáconos, 7 diaconisas, directiva de jóvenes, de mujeres, directiva de varones, comité de construcción, pero aquí no ponemos un límite. Aquí todo el que aquí hay lugar, hay espacio
para todo creyente que está agradecido con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Yo quiero leer el Salmo 100, el Salmo 100. Vamos a ver. El título es no era el que les di, pero dice exhortación a la gratitud. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Quien está agradecido con Dios le sirve servir a Jehová con alegría. Número 5, hermanos, ya que me quedan otros minutitos. Dice, versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dice, quita el calzado de tus pies. O sea, no se podía acercar sin antes quitarse el calzado de sus pies. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Número 5, quinto requisito, y que quede claro, para que Dios lo llame. Si usted ha sido elegido por Él, el quinto requisito es eliminar todo lo que ofende a Dios. Repítalo conmigo: eliminar todo lo que ofende a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todo lo que ofende a Dios hay que eliminarlo. Y no es asunto que usted venga y le diga: Señor, quítame el odio, quítame la envidia, quítame el orgullo, porque quiero decirle que el orgulloso no puede servir a Dios. El orgullo tiene que ver con el carácter del diablo, del enemigo de Dios, de Satanás. El orgulloso no puede servir a Dios, no puede estar en la obra de Dios. Amén. Dígale que está al lado suyo: si usted es orgulloso, no puede estar en la obra. Hay gente muy creída, hermanos. ¿Verdad que hay gente creída? Ajá. Eliminar todo lo que ofende a Dios. Toda práctica que ofende a Dios hay que eliminarla. Toda práctica que ofende a Dios. ¿Hay algún listadito tenemos varios listados de las prácticas que ofende al Señor? Y sin entrar en detalle se lo voy a leer. Pero antes quiero decirle que acercarse ante un personaje importante con los zapatos puestos era ofender a esa persona. Y Moisés va con sus zapatotes y Dios le dijo: no te acerques, me estás faltando el respeto, quítate los zapatos. Eliminar todo lo que ofende a Dios. Solo le voy a dar uno de todos los listados. Efesios capítulo 5. Efesios. Es en el capítulo 4, mis hermanos. Versículo 12. Se lo leo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. ¿Qué es lo primero que tenemos que quitar, mis hermanos? ¿Qué es lo primero que tenemos que quitar? La mentira. Eso de que perdone que vine tarde, lo que pasa es que mi mujer se enfermó. Eso. Fíjese que vine tarde porque pasó tal cosa. No. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Usted se puede enojar? Hermana, usted se puede enojar, pero ya cuando agarra sartenazos al marido, ahí sí ya, eso ya es pecado. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra fea, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo Dios. Dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Hermanos, eliminar. Último requisito que estamos viendo es eliminar todo lo que ofende a Dios. Dios le dijo, quita tus zapatos, quita tu calzado. Y, hermanos, no es asunto de que, Señor, quítame la ira, Señor, quítame el odio, Señor, quítame la envidia. No, es